que a todos en algún momento o en alguna etapa de nuestra vida y nos acompaña el fisioterapeuta Rolando Serrano. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Llegó la Hora. ¿Todo bien? Es un súper tema, ¿verdad? Del que muchos nos quejamos en algún momento de nuestra vida, sí. desde carajillos, ¿verdad? Un dolor simple de espalda, ya de grandes, alzando algo muy pesado, temas de desgastes, pero nos vamos a especificar hoy en dolores de espalda baja, ¿verdad? De nuestro cuerpo, don Rolando. ¿Por qué ocurren? Bueno, hablando un poco de epidemiología y de números, el 86% de la población mundial va a haber tenido al menos una vez en su vida dolor de espalda después de los 30 años. Entonces es una causa súper común, se gasta un montón de plata investigando por qué, porque en realidad tenemos diferentes factores y hay diferentes causas que pueden influenciar el dolor de espalda, desde dormir en una posición un rato incómodo hasta alguna carga que hagamos. Sí, o incluso, o como me senté yo, ¿verdad? Uno a veces no se sienta bien, a veces yo me tiro a ver tele y me tiro al sofá, o sea, literalmente me tiro porque estoy cansado y todo, pero yo me imagino que también tanto para levantarse, sentarse, acostarse, hay posturas correctas. El tema es lo que hemos encontrado en lo largo del tiempo y pues viendo pacientes, es que la postura sostenida o estar mucho tiempo en una postura es lo que más podría influenciar a que la persona tenga dolor. Ok, ¿a qué invitas entonces a la gente a hacer pausas? Por ejemplo, si yo estoy de pie en mi trabajo durante 2 o 3 horas seguidas, poder hacer una pausa ¿y qué hago en esa pausa? ¿Estiro? ¿Me siento? ¿O qué recomendás? Eso es una súper pregunta porque siempre cuando asociamos pausas activas pensamos que es algo súper complejo y que hay que ser muy elaborados y en realidad el hecho de podernos mover un poco, cambiar lo que estamos haciendo ya tiene beneficios. Hay bastante evidencia científica de que el solo hecho de levantarse, caminar y tomar agua, moverse un poco en menos de un minuto, ya tiene efectos sobre la tensión de los tejidos que están estresados por tener una postura por tanto rato. También sabemos que hay personas con mucho sobrepeso, ¿verdad? En algún momento yo tuve sobrepeso y me acuerdo que sufría mucho de dolor de espalda, ¿verdad? Sí. Pero obviamente hay gente que le cuesta mucho también bajar de peso, pero esta es una razón importante para los dolores también de espalda baja. El tema del sobrepeso es como una suma de factores, porque hay personas que tienen sobrepeso y en su vida han tenido dolor de espalda, y hay personas con sobrepeso que les duele todo. Eso es muy personal. Entonces, cuando nosotros indicamos que hay que bajar de peso o que hay que controlar de peso, en realidad lo que nos interesa son las acciones que tiene que tomar la persona con su salud. Entonces tiene que hacer más ejercicio, tiene que comer mejor, tiene que mejorar sus hábitos de sueño y eso tiene un impacto positivo en la percepción que tiene esa persona del dolor. Entonces eso facilita que la persona empiece a sentirse mejor, a mejorar su calidad de vida y además sumando un montón de mejores hábitos. Y entrando a un tema más delicado que es el deporte en el gimnasio, uno se encuentra hasta con uno mismo, faltas en la técnica. Casi a todo mundo le pasa, es normal, ¿verdad? Pero ¿cómo poder hacer para evitar los dolores de espalda? Porque a veces uno sale del gimnasio, si es una rutina dura, ¿verdad? O si haces CrossFit, por ejemplo, o algo así, o funcional, porque hay diferentes tipos de ejercicio, salís afectado de la espalda, ¿verdad? ¿Cuál es la mejor manera de yo poder, pues, entrenar sin tener que pasar esos dolores? Esa es una gran pregunta, porque también pensamos que por hacer mucho ejercicio y estar fuertes, nunca nos va a doler la espalda, y tenemos este caso que es como súper claro. Generalmente el dolor de espalda cuando está asociado a movimiento o a deporte está íntimamente relacionado con el tema de cargas. Entonces puede ser que una variación en la carga, el entrenamiento, en el volumen de entrenamiento tenga un impacto directo en el dolor. Lo que nosotros usualmente analizamos con un deportista es la frecuencia del entrenamiento, el tipo de entrenamiento y la dosificación de las cargas, que para ser un poco más popular, digamos, y no tan técnico, es cuánto estás moviendo, cuántas veces, por cuántos días. Entonces, cuando hay una alteración muy grande en ese patrón de movimiento, podría estar asociado a dolor en la espalda, dolor en las piernas o en alguna otra parte, por una respuesta del cuerpo a ese exceso que venís teniendo.
Ahora, asociándolo a una terminología pues médica o de fisioterapia para que la gente también lo relacione, porque me va a decir en casa, mira, así me pasó. Por ejemplo, la lumbalgia es ese típico dolor incómodo, o sea, incomodísimo. ¿Ese es como el más común, doctor? Es el más común. ¿Cuál diría usted que es como son, o cómo podríamos clasificarlos también? Ese te diría que es el 86% del dolor que te mencioné al principio. La lumbalgia, nosotros la entendemos como dolor lumbar mecánico y está asociado generalmente a movimiento. Es el dolor que uno siente en la zona baja, horrible, que da una incapacidad de 2-3 días, que tienes que tomar pastillas, que puede ser muy intenso, muy angustiante. Ese es el dolor lumbar mecánico. Y ahí hago una pausa. Sí. Esos ejercicios de lumbares que uno hace como un tipo de abdominal, pero al revés, hacia arriba, para fortalecer los lumbares, también son útiles para poder erradicar un poco el dolor. Es muy relativo. Con el tema de ejercicios, hace unos 5 o 6 años atrás queríamos tener como un estándar, ¿verdad? Ejercicios para dolor de espalda por hernia de disco, ejercicios por lumbalgia mecánica, ejercicios para el desgaste, y lo más reciente en evidencia científica es que la dosificación es lo que nos va a ayudar. Entonces, entre la mecánica propia de la columna. Si hay una necesidad de extensión o de mover la columna hacia atrás, probablemente esa persona se sienta súper bien. Si más bien ir hacia atrás le está provocando síntomas, es por ejemplo una persona que pasa mucho de pie y que a las 2-3 horas empieza a sentir dolor de espalda, existe una posibilidad de que esos movimientos de extensión no le favorezcan tanto. Entonces, cuando nosotros dosificamos ejercicio, primero queremos entender lo que está pasando con esa persona y poder clasificar ese dolor y entender qué es lo que pasa. Hay personas que van a tener un dolor que puede irse por 2 semanas y hay personas que van a tener 6 meses, 1 año de dolor y van a haber hecho tratamientos que se cronifica, y eso tiene que ver con otros factores más que solo ejercicio. ¿Dirías que es más común en hombres o mujeres? Porque también hemos visto temas, vamos a ver, de estructura o de fisonomía. Hay mujeres, hay que decirlo de esta manera, tienen los pechos muy grandes y a veces uno escucha, mira, es que si tengo los pechos demasiado grandes, no aguanto la espalda, hasta tienen que operarse para disminuirse sus pechos, eso es hasta normal. O en los hombres, ¿dónde lo has notado más que ocurre? Son 2 factores diferentes. En las mujeres el dolor puede cronificarse más porque generalmente tienen una tolerancia al dolor más alta, pero en los hombres el dolor puede ser más discapacitante. Hay una tendencia, no hay nada claro todavía. De hecho, estuve en un webinar hace unos meses sobre eso porque queremos entender realmente por qué un paciente con las mismas características responde tan diferente. Entonces, digamos, hay varios estudios donde se comparan a personas que tienen una hernia de disco y personas que no tienen hernia de disco, y las personas con hernia de disco tienden a tolerar mejor el ejercicio que las que no, y las que no pueden tener más dolor. Y todavía no tenemos una respuesta clara al por qué. Entonces tampoco tenemos muy claro por qué hay mujeres que tienen mucho dolor siempre y por qué hay hombres que se incapacitan tanto. O sea, cuando hablamos de incapacidad es la reducción completa de su productividad, de sus actividades de la vida diaria, donde se discapacitan, o sea, tienen un índice de discapacidad alto debido al dolor. ¿Cuándo hay que preocuparse? Porque verás que, como decía lo del umbral, a veces uno juega como de muy valiente, y uno dice, ay, es que ando mal de la espalda, pero ya me siento mejor, o me tomo una pastilla, pero sin saber que lo que en realidad necesito tal vez es un masaje descontracturante, o más bien te quiero preguntar a vos, que sos el experto, el tema de los masajes que hacen ustedes, los trabajos con los pacientes. Hablemos de los tratamientos contra el dolor de espalda baja. Claro, ok, cuando una persona entra a consulta, nosotros vamos a preguntar varios factores. ¿Qué hace durante el día? ¿A qué se dedica? No para saber cuánto le vamos a cobrar, sino para poder entender qué índice de discapacidad puede tener. Pues si es una persona que pasa sentada todo el día frente a una computadora y a los 20 minutos empieza a tener dolor de espalda, estamos claros que va a tener una reducción en su capacidad de concentrarse y de tolerar el trabajo. Igual si es una persona que trabaja con las manos o esforzándose. Entonces, dependiendo de lo que vayamos encontrando en la evaluación, vamos entendiendo qué tipo de ejercicio y qué tipo de propuesta de rehabilitación tenemos. Van a haber personas que necesitan una fase pasiva,
porque tienen mucho dolor, está muy agudo, entonces usamos terapia manual, usamos masaje, como vos decís, hay otras técnicas que pueden influenciar en algo lo que la persona está sintiendo, pero el centro del proceso de rehabilitación de una persona con dolor de espalda siempre tiene que ser el ejercicio, o sea, no hay forma de saltarse esa parte. No sé si lo que te voy a preguntar es un mito o no, porque ya es un tema de salud mental, pero es cierto que la gente que luce un poco más estresada que otras podría desarrollar más fácilmente algún dolor de espalda, un dolor de dolor crónico. Crónico. Sí. O sea, es peor, ese es de los peores, entonces. Sí, el tema del dolor crónico ahorita está en mucho estudio, estamos tratando de recopilar mucha información porque a nivel mundial, sobre todo después de pandemia, hubo un incremento altísimo en la cantidad de personas que sufren de dolor crónico. El dolor crónico ya influye y afecta completamente el desarrollo de su vida. Entonces son personas que ya a veces ni salen de la casa porque no puedo, me jenga, no puedo, un paseo, una caminata, no puedo. Y digamos, en países más desarrollados se incapacitan a esas personas. O sea, las sacan de la fuerza laboral por un dolor de espalda. Por un dolor de espalda. Que se cronifica, que no tiene resolución, que tienen dolor todo el día, entonces depresión, aumento del peso y mucha ansiedad social por el mismo dolor. Ahora nosotros cuando abordamos una persona con dolor de espalda, hacemos un estudio sobre un paradigma que se llama biopsicosocial. Entonces, queremos entender lo que le pasa a la persona biológicamente, en cuanto a movimiento, en cuanto a respuestas del cuerpo, pero también queremos entender la percepción que tiene esa persona del dolor, la parte cognitiva, cómo responde al dolor que tiene y cómo afecta a su entorno. Eso nos va a permitir crear un proceso mucho más integral, mucho más robusto, que le permita a esa persona mejorar su calidad de vida. ¿Hay algún factor hereditario que nos pueda llevar a tener esas características que nos lleven a más dolores? Por ejemplo, he visto a esas personas que sufren porque tienen la espalda baja o esta parte de la espalda baja arqueadita hacia adentro y dicen como, yo paso unos dolores increíbles. Y a ver, en mujeres estéticamente, según comentan, hasta les gusta porque se les hace como la cintura un poco más femenina y demás, pero la espalda por detrás está sumamente arqueada y sufren muchísimo de dolor. Eso también tiene que ver con... Eso puede ser un mito digamos, una asociación en realidad, de que si tengo la espalda plana me va a doler o que si tengo la espalda curva me va a doler. O más jorobadilla. Sí, exactamente. Eso no tiene nada que ver con el dolor. No podemos asegurarlo 100%. O sea, yo no puedo decirte, sí, las personas que tienen aumento en la curva lumbar que se llama lordosis, de fijo van a tener dolor de espalda, porque es muy impreciso. Hay personas que tienen una curva enorme y en su vida han tenido dolor de espalda. Y aunque digamos, hay maneras de caminar y uno ha visto gente caminando así. O a veces súper más bien así. Entonces, ¿eso también tiene que ver o también es un mito? Es una asociación, como te decía, y no podemos asegurar que una persona con estas características pueda tener dolor. En cuanto al origen o al desarrollo de dolor, en este momento de la vida, digamos, tenemos muchas más preguntas que respuestas claras, porque el dolor lo entendemos como una respuesta del sistema nervioso central. Entonces puede ser que una persona duerma súper bien, coma súper bien, haga ejercicio, haga sus pausas activas y tenga mucho dolor. Y tenemos personas que tienen un estilo de vida desordenado, duermen a deshoras, hacen 3 días de gimnasio seguido, 2 días de pausa y están súper bien. Entonces, no tenemos como un patrón claro. Por eso es que siempre queremos estudiar muy bien a esa persona y ayudarle a entender. Después de estar 7 u 8 horas durmiendo en el colchón, ¿verdad? Y sin saber si ese es el colchón que necesitamos, a veces nos levantamos directo o al baño o a la cocina o a hacer actividades, ¿verdad? ¿Hay alguna manera de que podamos hacer algún estiramiento o alguna técnica para poder ir preparando a nuestro cuerpo para el día, digamos? Sí, eso sí es muy importante. Hay técnicas de escaneo corporal que nos permiten arrancar el día con las revoluciones un poco más bajas y uno se despierta en la mañana, respira profundo y trata de sentir primero las plantas de los pies, después las piernas, después la espalda, los brazos, y eso nos ayuda como a irnos incorporando gradualmente para podernos poner de pie. Es una forma
que yo uso mucho, sobre todo con los pacientes con dolor crónico, que sí tiene resultados muy positivos. Perfecto, don Rolando, ha sido un placer recibirte aquí en Llegó Muchísimas la gracias Hora. por la oportunidad. ¿Algunas redes sociales que quieras ofrecer también a la gente para que te encuentren? Mi cuenta de Instagram es @terapia y movimiento, ahí generalmente contesto yo y siempre estoy yo en las historias compartiendo información sobre dolor lumbar. Perfecto, muchas gracias y buenas tardes, doctor. Hasta luego. Nos vemos la próxima. Gracias. Seguimos con más. ¿A quién llegó la hora? Porque se viene al estilo de Like con algo chivísima. Yo tuve que ver todas esas prendas que me encantaron de lino y quisiera comprar una de esas próximamente. Así que nos vamos al estilo de Like.